Bueno, entonces nos quedamos aquí justamente en que el último bloque de datos, lo que es la masa, la temperatura, ¿no? El volumen y la presión, es que nos dice que cuando se agarran 15 gramos de esta sustancia, cuya fórmula molecular es desconocida, ¿verdad? Y se lo evapora a esta temperatura, 198,5 grados centígrados, el gas producido ocupa un volumen de 10 litros, o el vapor producido, ¿no? Como quieran, a una atmósfera de presión. ¿Para qué me sirve entonces todo este grupo de datos? Todo este grupo de datos, ¿no? Me sirve, ¿para qué? Para hallar la fórmula molecular. Ahí está. Para eso me sirve todo este grupo de datos, ¿no? Para hallar la fórmula molecular. ¿Está bien? Bueno, ¿con ayuda de quién? Ya les dije hace ratito, con ayuda de la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esa ecuación de estado tiene esta forma, ¿no? El producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿no? Ahí está. Esta es la ecuación de estado, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de estado, ¿no? Pero también hay que acordarse que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí está la masa molar, la que justamente tenemos que calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar. Reemplazar el número de moles aquí, ¿no? El número de moles N. Entonces, combinamos y reemplazamos. Miren, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que despejar M. Esto de aquí, ¿no? Entonces, M sería entonces la masa molar de la fórmula molecular, ¿no? Sería igual entonces, miren, ¿no? M, la masa queda, R queda, T queda y P por B se intercambia por la masa molar, pasa a dividir. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y tengo todo, miren, ¿no? Tengo la masa, tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura y conozco la constante universal, ¿no? Todo se conoce, entonces yo ya puedo calcular. Pero acuérdense que en esta fórmula, en la ecuación de estado, tanto la presión como la presión y la temperatura tienen que ser absolutas, ¿no? Tienen que ser absolutas. La presión no hay problema porque como no dice nada se sobreentiende que es absoluta. Pero la temperatura sí, grados centígrados no es absoluto. Tengo que llevarlo a Kelvin obligatoriamente. No puedo meter aquí en esta fórmula, no puedo meter yo temperatura en grados centígrados. Si hago eso es un error grave, ¿no? Es un error que no se puede tolerar. Entonces, ¿eso qué significa? Que el estudiante no maneja bien los conceptos. Entonces, aquí la temperatura tengo que llevarla obligatoriamente a grados, de grados centígrados a Kelvin, ¿ya? De grados centígrados a Kelvin, ¿de acuerdo? Ahí está, y lo vamos a hacer aquí. Hay una fórmula directa para hacer esto, ¿no? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Ustedes ya conocen esto, ¿no? Ya conocen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar 198, ¿no? 198,5, está muy bien, ¿no? Entonces tengo, con otro color si quieren, 198,5, ¿no? Más. Aquí abajo mejor lo vamos a hacer ya. Entonces tengo la temperatura 198,5 más 273.15. Y aquí vamos a obtener la temperatura en Kelvin como era nuestro objetivo, ¿no? Como era nuestro objetivo. Ya, ahí está. Entonces la temperatura va a ser igual. A ver, aquí rápidamente sería 198,5 más 273.15. 471
193.65 Kelvin. Ahí está. ¿Ya? En otras palabras, 198,5 grados centígrados equivale a 471.65 Kelvin. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Entonces ya podemos calcular la masa molar de la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Cuánto es la masa? La masa es 15 gramos, ¿no? Vamos a ir reemplazando. A ver. 15 gramos por R. No se olviden, 0,082 es R, ¿no? ¿Qué unidades tiene R? R tiene estas unidades, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Esto lo vamos a hacer un poco más largo. Atmósferas por litro. Kelvin por mol. Ahí está. Esas son las constantes de ¿quién? De R, la constante universal de los gases. Por la temperatura, ahora me dice acá, ¿no? Por la temperatura, 471.65 Kelvin. Dividido entre la presión, aquí está, ¿no? Una atmósfera. Y el volumen, 10 litros. Ahí está, ¿no? Ustedes también tienen que comprobar que todas las unidades se simplifican. Atmósferas se simplifican, Kelvin con Kelvin se simplifican, litro con litro, y ¿qué me queda? Gramos mol. Y eso es correcto, porque la masa molar tiene que estar en gramos mol, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La masa molar de la fórmula molecular es gramos mol. ¿Pero cuánto me va a salir? Entonces hay que utilizar la calculadora. 15 por 0.082 por 400, ¿no? 71.65. Y directo entre 10 nomás, ¿no? Y esto me da 58,01. Ahí está. Esta es la masa molar de la fórmula molecular. ¿Ya? Claro, este no es mi resultado, pero ¿para qué me va a servir esto? Acuérdense lo que estábamos hablando hace rato. Me va a servir para calcular eta, ¿no? Con ayuda de esta masa, ¿no? ¿Sí? Comparando estos dos. ¿De acuerdo? Aquí se rayó esto sin darnos cuenta. Vamos a borrar esto aquí, ¿no? Sí, es 58, ¿no? Ahí está. Sí, entonces con ayuda de esos dos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a terminar el ejercicio, aquí al lado. Entonces, eta es igual a la masa molar de la fórmula molecular, masa molar de la fórmula empírica. ¿Cuánto me dio? Aquí me salió 58,01. Y en el otro, en el caso de la fórmula empírica, también me salió 58. ¿No? Aquí está, fíjense, ¿no? 58. Entonces, entre 58. Las unidades son las mismas, por lo cual se simplifica porque eta es adimensional. Y esto, miren, 58,01 entre 58, obviamente me va a dar 0,9999, ¿no? Pero eso es 1 prácticamente. Entonces, eta, acuérdense que tiene que ser siempre un número entero y natural, ¿no? Ahí está. Eta siempre tiene que ser un número entero. Y esto prácticamente es 1. Ahí está. ¿Qué significa? ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque la fórmula empírica se repite una vez dentro de la fórmula molecular, por el eta, ¿no? Si fuese 2, entonces sería 2 aquí, ¿no? Si este me hubiera dado 2. Si me hubiera dado 3, entonces sería 3. Si me hubiera dado 4, este eta sería por 4. Y si me hubiera dado, como en el caso de la glucosa, me hubiera dado 6, entonces 6. En este caso me dio 1. Entonces son lo mismo. ¿Ya? Entonces, para terminar el ejercicio, la fórmula molecular es algo trivial, ¿no? Parece que no fuese necesario haber hecho esto, pero es necesario para demostrarlo, ¿no? La fórmula molecular es igual, dice, a la fórmula empírica.
3 carbonos, un oxígeno, 6 hidrógenos, ¿no? Ahí está. Entonces va a ser igual a 3 carbonos, ¿no? Está formada por carbono, oxígeno e hidrógeno. Ya, ahí está. ¿Cuántos carbonos? Aquí lo tenemos, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde está? Más arribinga, ¿no? Aquí está. Ahí está. 3 carbonos. Un oxígeno. Y 6 hidrógenos. Aunque en el caso del oxígeno no es necesario anotar el 1 porque se sobreentiende. Entonces quedaría así nomás, ¿no? El 1 se sobreentiende. Y esta sería mi respuesta, ¿no? ¿Ya? Esta sería mi respuesta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este ejemplo. El 1, vuelvo a insistir, se sobreentiende. No es necesario anotarlo, ¿no? ¿Sí? Se sobreentiende que el 1 está presente ahí. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo a repetir, esta es mi respuesta. ¿Ya? Esa es la solución del ejercicio. El 1 no es necesario. Dígame. Perdón, si la respuesta hubiera sido 6, ¿los subíndices de la fórmula se multiplican por 6 o cómo? Claro. No, miren, si este resultado, si este, ¿no? De aquí me hubiera salido, por decirle, como usted dice, ¿no? Cualquier número, 5, digamos. Digamos, hubiera salido 5. Entonces mi fórmula molecular sería 5 por todo esto, ¿no? 5 por todo esto. Entonces sería 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. 6 por 5, 30. Ahí está. Si me hubiera salido 5, o 6, o 3, o 4, o 7, u 8, no sabemos, ¿no? ¿Ya? Se multiplica como usted dice. Usted tiene toda la razón. Así se hace, ¿ya? ¿Alguna otra Está pregunta? bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ¿no? Entonces, no siempre esta va a salir 1, ¿no? ¿Ya? Y otra cosita también, jóvenes. La fórmula empírica, ¿ya? La fórmula empírica no siempre nos va a salir como, con números enteros como nos dio aquí, ¿no? Fíjense, aquí obtuvimos 3, casi 3, pero lo rendemos fácilmente a 3. Nos salió 1 para el oxígeno y nos salió 6 para el hidrógeno, ¿no? A veces no se puede redondear. Por ejemplo, en vez de 3 pudo haberme salido 2,5. Ahí está, en vez de 3. Entonces, esto no lo puedo redondear. Y no lo redondeo. Lo dejo nomás como 2,5. ¿Me entienden? En el caso, por ejemplo, del hidrógeno, pudo haberme salido en vez de 6, 6,6666, digamos, ¿no? Tampoco lo puedo redondear ni a 6 ni a 7. Entonces lo dejo así. ¿Ya? Cuando no se puede, cuando no es fácilmente redondeable, hay dos posibilidades. O que todos nuestros cálculos están bien, o también puede ser una señal de que algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Algo estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? A ver, veamos otro ejemplo. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí está la solución del ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí están, lo mismo, ¿no? Entonces aquí concluimos de que eta vale 1 y que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Ahí está. Veamos este otro ejemplo. Ya, este es un ejemplo mucho más completo. Es tipo examen este, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Este es un ejemplo tipo examen. Entonces es muy importante que ustedes se ubiquen, ¿ya? ¿Sí? Entonces deben echarle especial atención a este tipo de examen, porque seguro que en el examen va a caer uno parecido. ¿Ya? Ahí está. Entonces, atención con este ejercicio, ¿ya? Miren, se llama cálculo de la fórmula molecular mediante análisis químico, ¿ya? Mediante análisis químico. ¿Y en qué consiste? Miren, consiste en lo siguiente, dice, ¿no? Un compuesto orgánico
está formado por 4 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro. Ahí está, 4 elementos, ¿no? Puede tener más elementos, no siempre es 4, ¿no? En el primer ejemplo era 3 elementos, ahora son 4. Puede tener más elementos, ¿no? Y dice, se desea determinar, obviamente, su fórmula empírica, mediante el cálculo primero de la fórmula, ¿no? Primero se calcula la fórmula empírica y después se puede ya obtener la fórmula molecular, ¿no? Pero dice, miren lo siguiente, para este fin se realizan las siguientes pruebas. Miren, hay varias pruebas. Una prueba, 2 pruebas y la última. ¿Ya? Ahí está. El primer grupo de datos, este de acá, todo esto, sirve jóvenes para hallar la fórmula empírica. ¿Ya? Ahí está, sirve para eso. ¿De acuerdo? Porque mediante estas 2 pruebas, esta de aquí y esta segunda prueba, yo puedo determinar las proporciones y mediante ya las proporciones puedo averiguar la fórmula empírica. Y este último bollito sirve para determinar ¿qué cosa? Eta, ¿no? Sirve para determinar eta y después, mediante eso, hallar la fórmula molecular, que es justamente lo que nos pide. ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, sigamos leyendo para ver de qué nos va a servir cada grupo de datos. ¿No? Dice primero, miren, ¿no? Se queman 20 gramos de una muestra de esta sustancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pesando 20 gramos de esta sustancia, ¿no? Se quema, dice. Ahí está, estamos haciendo una reacción de descomposición al quemar. ¿Cómo se quema? ¿Con qué sistema? ¿Con qué equipos? No importa. Ya eso no importa por el momento. Pero dice que cuando se pesan 20 gramos de esta sustancia, se obtienen muchos productos, pero de entre todos ellos me interesa que solo se ha obtenido de entre tantos productos dióxido de carbono y agua, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el cloro forma otro compuesto, ¿no? Y etcétera. Lo que me interesa de este primer grupo es de que, miren, ¿no? Dice, se queman 20 gramos de esta sustancia y se obtienen 12,27914 gramos de dióxido de carbono. ¿Para qué me va a servir este primer dato? Para hallar la proporción de carbono. Cada vez que diga dióxido de carbono es para hallar la proporción de carbono, es decir, esto acá, ¿no? Y 4,186 gramos de agua. ¿Para qué me sirve este otro grupo, este otro dato? Me sirve para hallar la proporción de hidrógeno, es decir, hallar este otro. Y quizás alguno me podría decir también para el oxígeno, porque aquí está metido el oxígeno. No, ni el dióxido de carbono ni el agua me sirven para hallar la proporción de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando se quema, es que se está combinando con más oxígeno del aire. Entonces, la cantidad de oxígeno que me podría dar de estos 2 datos es una cantidad falsa. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno cambiaría porque al quemarse, ¿no? Se estaría modificando la cantidad de oxígeno porque el aire tiene mucho oxígeno y las sustancias se queman siempre con el oxígeno del aire. Entonces, el dióxido de carbono, para no ir muy lejos, a ver, resumiendo, el dióxido de carbono me va a servir solo para hallar la proporción de carbono, ¿de acuerdo? El agua, solo la proporción de hidrógeno, nunca de oxígeno, ninguno de los dos, ¿ya? Miren, entonces, con esto ya tengo 2 proporciones. El segundo bollito de datos, este de acá, un procedimiento especial, dice, trata 22 gramos. Al principio era 20 gramos, ahora es una nueva prueba, diferente. Y ahora ya pesamos 22 gramos, ¿no? Y dice que se separa el cloro, solo se separa el cloro. ¿Qué pasa con el carbono? ¿Qué pasa con el hidrógeno? No me interesa, ¿no? Solo el cloro. Y dice que se extrae el cloro no como cloro puro, sino como 23,9442 gramos de cloruro de sodio. Ahí está. ¿De qué me interesa de aquí? Solo obtener la proporción de cloro. ¿Ya? Solo la proporción de cloro. Entonces, hasta aquí, ¿qué proporciones podemos ir hallando? Carbono, hidrógeno,
y cloro, ¿no? Esas tres proporciones ya tenemos. Carbono, hidrógeno y cloro. ¿Cómo hallo la proporción ahora de oxígeno? ¿Quién me puede decir? Me faltaría esa proporción, ¿no? Para hallar la de oxígeno. Esta acá. Por diferencia se halla, ¿no? Acuérdense en el primer ejercicio cómo hallamos la proporción de hidrógeno. Por diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Resto del total, ¿no? De la masa total de la muestra y resto la masa, la proporción de carbono, la de hidrógeno y la de cloro, y ahí obtenemos la proporción de oxígeno, ¿ya? Y listo, una vez que tengo las cuatro proporciones, yo ya puedo calcular la fórmula empírica. Ya una vez calculada la fórmula empírica, con este otro grupo de datos hallamos la masa molar de la fórmula molecular para finalmente hallar la fórmula molecular. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Antes de que se nos acabe la clase, nos quedan 15 minutos. En 15 minutos lo vamos a resolver. Y ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Para que no estén muy cansados también. Ya vamos a irnos a nuestra pizarrita entonces. Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Ya. Entonces vamos a ir anotando los datos, ¿no? Sí. Entonces fíjense, la primera prueba, lo podemos anotar si quieren aquí, ¿no? La primera prueba, ¿no? La masa de la sustancia es 20 gramos, dice. Se queman estos 20 gramos y se obtiene una masa de dióxido de carbono y una masa de agua. ¿Ya? ¿Cuánto de dióxido de carbono? Aquí está. 12,27,914. 12,27,914 gramos. ¿Y cuánto de agua? 4,186 gramos de agua. 4,186 gramos de agua. Ahí está. ¿Por qué me da con tantos decimales? Por ejemplo, la masa de carbono, ¿por qué me da con tantos dígitos? Debe ser por algo, ¿no? Sí, debe ser por algo. Seguro que es muy importante trabajar con todos estos dígitos. Entonces, ustedes jóvenes en el examen, si aquí, por ejemplo, les da 5 dígitos, como en el caso del dióxido de carbono, trabajen con los 5 dígitos. Debe ser por algo, ¿no? No es que me vayan a redondear. No es que esto me lo vayan a cambiar a 12,28. Por ahí van a cometer algún error, ¿no? Y solo por flojera. Entonces no conviene redondear. Trabajen con todos los dígitos. Entonces, miren, ¿para qué me sirve la primera? Ya sabemos que para hallar la proporción de carbono y la segunda la proporción de hidrógeno. Pero ¿con ello de qué? De las masas molares. Para eso necesitamos averiguar la masa molar del dióxido de carbono y la masa molar del agua. En el dióxido de carbono, fíjense, el carbono vale 12 más los dos resinos 16 por 2, 32. Y esto me da 44. En el caso del agua, el hidrógeno vale 2 por 1, 2, ¿no? Más el oxígeno 16 por 1. Y esto me da 18. ¿En qué unidades? Ya sabemos que son gramos mol. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es notar de que en 44 gramos de dióxido de carbono, 12 son solamente carbono. Eso es lo importante. Y en esta segunda, que en 18 gramos de agua, 2 se deben al hidrógeno. Eso es lo que hay que darse cuenta. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo hallar la proporción de carbono acá? ¿No? La masa entonces de carbono va a ser igual, ¿no? ¿De acuerdo? La masa de carbono va a ser igual entonces, ya, a la cantidad de dióxido de carbono que ha obtenido, 12,27, ¿no? 914 gramos de CO2 por nuestro factor de conversión que va a salir de las proporciones de la masa molar, ¿no? Aquí está, eso. En 44 gramos de CO2 existen 12 gramos de carbono. Ahí está, ¿no? Fíjense cómo de esa manera yo puedo obtener. Entonces, gramos de carbono se cancelan y obtenemos la masa de carbono. Fíjense cómo de esa manera simple y sencilla
he obtenido la proporción de carbono. Entonces tengo 12.27914 por 12 entre 44. Y esto me da 3,3488. Ahora, como estamos trabajando con 5 dígitos, el siguiente sería 56, lo redondeo a 6. Ahí está, fíjense, ¿cómo he podido hallar la proporción de carbono? En la siguiente hallo la proporción de hidrógeno, ¿no? Pero ¿cuánta agua se obtuvo? Porque el hidrógeno está metido en el agua. 4,186. Entonces tenemos 4,186 gramos de agua. Y de nuevo, factor de conversión con ayuda de las masas molares, ¿no? Sí, en 18 gramos de agua, aquí está. En 18 gramos de agua hay 2 de hidrógeno, ¿no? 2 de hidrógeno. Entonces tengo aquí que en 18 gramos de agua existen 2 gramos de hidrógeno. Esto se cancela y al dividir, multiplicar 4,186 por 2 entre 18 me va a salir 0,46. 0,46. Ya, 0,46. Vamos a borrarlo esto. Feo, ¿no? 0,46. 511 gramos de hidrógeno. Listo. Miren, ahí ya tengo la proporción de carbono y la de hidrógeno. Y este era mi objetivo, ¿no? ¿Verdad? Este era mi objetivo. Hallar las proporciones de carbono y de hidrógeno. ¿Qué me falta? Hallar la proporción de cloro y de oxígeno. ¿No? Nos queda 10 minutos más. Si se corta una última conectadita ya, solo con el único fin de terminar este ejercicio. Entonces, jóvenes, fíjense, ¿no? Ya obtengo las dos proporciones. ¿Qué me falta? Obtener la proporción de cloro y de oxígeno. Para eso hacemos uso del segundo grupo de datos, ¿no? Aquí está, ¿no? Dice, un procedimiento especial trata 22 gramos de esta sustancia, ¿no? Entonces aquí, fíjense, para el segundo bollito de datos, ¿no? Ahí está, con color negro, ¿no? Tengo la masa de la muestra, 22 gramos, ¿no? ¿Y qué dice? Que al tratar 22 gramos de esta sustancia se separa solo el cloro como 23,9442. Entonces se obtiene una masa de sal. 23,9442 creo que era. Eso, 23,9442 gramos de cloruro de sodio. Pero en esta segunda prueba solo me interesa obtener el cloro, ¿no? Solo el cloro. El sodio no me interesa, ¿no? No sabemos por qué procedimiento haya pasado estos 22 gramos, pero todo el cloro se ha recogido y se ha recibido como sal. Entonces, de aquí voy a obtener la proporción de cloro. Para eso, ¿qué necesito? Averiguar la masa molar de la sal, ¿no? Y esto aquí es igual. El cloro es 23, ¿no? Y perdón, ese es el sodio. Y el cloro es 35,5. Y esto me va a dar 58,5. Ahí está. ¿Qué unidades? Gramos. No. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que anotar acá? Que en 58,5 gramos de cloro de sodio, 35,5 son cloro. ¿Ya? Entonces aquí continuamos, ¿no? Entonces, fíjense. La masa de cloro está metido en los 23,9442 gramos de sal. Y aquí trabajamos con la masa molar. Entonces, fíjense, en 58,5 gramos de sal
¿no? Existen 35,5 gramos de cloro. ¿De dónde salió eso? De la masa molar aquí, ¿no? De todo esto. Ya de ahí salió. Entonces esto se cancela y obtenemos la masa del cloro. Entonces vamos a multiplicar 23.9442 por 35.5 entre 58.5. Y esto me da 14.53. 53.024 gramos de cloro. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué hemos hecho? Hemos obtenido la proporción de cloro. ¿Ya? Me falta. Hay un detalle, sí, que mucho cuidado. No se olviden, jóvenes, que estas dos cantidades, ¿no? El carbono y el hidrógeno, sí, estas dos cantidades han sido obtenidas en una base de 20 gramos de sustancia, ¿no? ¿Dónde está eso? Está aquí, ¿no? Los 20 gramos. En cambio, el cloro ha sido obtenido en una base de 22 gramos. La base no es la misma. La base debería ser siempre la misma, ¿no? ¿De acuerdo? La base debería ser siempre la misma. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Debería ser siempre la misma la base. Aquí el color verdecito debería ser, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, este último, vuelvo a repetir, jóvenes, ha sido obtenido en una base de 22 gramos, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos acá, con rojito, 22 gramos. Entonces, aquí hay un problema. Todo debería estar expresado en la misma base, ¿no? O en 20 o en 22. ¿Ya? Entonces, tenemos que convertir todo a la misma base. Ese es el problema que tenemos en este momento, ¿no? A mí me conviene llevarlo todo a 20 gramos. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo estos dos datos en base 20. Entonces, solamente me restaría convertir este a una base de 20. Nunca se vayan a olvidar eso. Siempre hay que hacer un cambio de base. ¿Cómo se hace el cambio de base? ¿Ya? El cambio de base, aquí está, miren, lo vamos a escribir, pero es para que lo sepan. Es muy importante. El cambio de base también es una proporción. ¿Ya? También es una proporción. Ahí está, ¿no? ¿En qué consiste este cambio de base? ¿A qué base quiero llevar? Se coloca siempre arriba. Entonces decimos base nueva o a la que quiero llevar. Y abajo se coloca la base actual. Esto, miren, quizás los que saben reglas de tres lo pueden entender un poco mejor para que sepan de dónde sale este factor, ¿no? De cambio de base. Miren, por ejemplo, este resultado de aquí, ¿no? Lo vamos a anotar. 14,53024, ¿no? Está en mi base actual, que es 22 gramos. Ahí está, ¿no? ¿A qué base quiero llevar? Quiero llevar a una base de 20 gramos. Y esto es X. Entonces, esta X, ¿a qué sería igual? A mi valor, 14.53024 se multiplica cruzado, ¿no? Esto por esto, mejor con rojo. Esto por esto y X por este otro. Entonces, por 20 sería, ¿no? Y aquí está, miren, mi factor de conversión. Si se dan cuenta, esta es mi base actual. Esta de aquí. Y esta es mi nueva base.
Entonces, miren, ¿no? Esta es la base actual, entonces coloco, perdón, esta es mi base a la que quiero llevar. Está mal esto, ¿no? Vamos a borrar. Esa es la base a la que quiero llevar más bien, pues. Esta es mi base, 22 es mi base actual. Ya van a disculpar. Esta es mi base actual. ¿Por qué? Porque este número lo estoy calculando en base 22, por lo tanto es mi base actual. Y 20 sería mi nueva base. Ya, aquí hay error, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer con esto nomás. Ahí está, esta es mi nueva base. Eso escribe más finito, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, miren, sería 14.53024 por 20. Entonces, ¿qué es eso? Esto es mi nueva base, o la base a la que quiero llevar, ¿no? ¿Sí? Esa sería mi base a la que quiero llevar. ¿Ya? Ahí está, lo vamos a escribir aquí. Entonces, aquí tendríamos mi base nueva. Y abajo, ¿qué tendríamos? Dividido entre 22, que es mi base actual. ¿No? Entonces, tengo 22, es mi base actual. ¿No? Ahí está. Ese es mi factor de conversión. Lo mismo aquí. Base nueva a la que quiero llevar arriba, siempre, y base actual abajo. Nunca se vayan a olvidar. Entonces, miren, para terminar, ¿a qué sería igual mi valor, este valor, pero llevado a base, a mi nueva base? Sería igual entonces, antes de que se corte, ¿no? Nos queda menos de un minuto. Sería igual entonces a 14.53024 por 20 entre 22. Eso se simplifica y aquí obtengo mi proporción de cloro, pero convertido a la base nueva, ¿ya?